Hola, ¿qué tal? Les saluda Karina Malpica, directora de Mindsurf desde Tepoztlán, Morelos, y aquí les voy a contar un poco acerca de la experiencia de investigación que tuvimos unos amigos y yo cuando fuimos a Huautla de Jiménez, en Oaxaca, donde me compré precisamente estos aretes con forma de hongo. Ahorita les voy a comentar compartiendo la presentación. Y pues justo tiene que ver esta intervención mía con los rituales. Esa fue la motivación que me llevó hacia allá, porque estudié psicología de los sistemas o psicología sistémica en Domus Cudec, y allí justamente tuvimos una clase muy especial con esta maestra africana que se llama Sobonfu Somé. Aquí estoy yo con todos mis compañeros y en esta universidad, pues, como era una universidad de verano donde todo lo demás se hace en línea, pues confluimos estudiantes de muy diversos países y pues fue una riqueza cultural increíble. Los profesores también venían de otros lados del mundo, como Sobonfu, que vino precisamente de África, de Kenia. Ella nació allá y desde que nació estuvo destinada en su tribu para ser precisamente la guardiana de los rituales. Para ella los rituales son súper importantes porque impactan el alma, que en los términos psicológicos vendría a ser el inconsciente, ordenando internamente a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de un ritual puede haber un antes y un después. Y en el transcurso de ese ritual, lo que sea que ocurra, va a estar muy vinculado en cómo va a ser ese después. Así es que, pues, precisamente cuando los rituales están bien hechos, ese propósito de cambio se logra perfectamente. Sobonfu tiene este libro que se llama Recibiendo al Espíritu, Rituales Africanos de Bienvenida para la Vida. La información que les voy a compartir tiene mucho que ver con lo que ella nos transmitió tanto en clases como lo que incluye en este libro. Y también, si quieren profundizar en este tema, yo les recomiendo muchísimo este otro libro que se llama La sanación viene desde afuera, chamanismo y constelaciones familiares, de Dan van Kemhout. También con él tuve y pues aprendí muchísimo de ambos y quiero compartir con ustedes el día de hoy algo de estos aprendizajes con relación, como les comenté, a los rituales. Y específicamente a los rituales de hongos, pero ahorita voy a llegar hacia allá. Vamos a empezar precisamente con los tipos de rituales. Hay 4 principales: los colectivos, los familiares, los rituales de pareja y los rituales personales. Los colectivos, en primer lugar, tienen como motivación el agradecimiento por algún acontecimiento de la vida, o también peticiones para que ocurra algo que aún no ha ocurrido y deseamos que suceda. O entre tribus que han hecho pues, la guerra durante un tiempo, también puede haber una ceremonia, un ritual de pacificación. Con relación a los rituales familiares, pues tenemos los más socorridos, que son los de bienvenida a la familia de nuevos integrantes, que serían estilo bautizo. También hay rituales de despedida cuando alguien muere y, por supuesto, rituales conmemorativos para fechas significativas que la familia quiere celebrar en un ritual. En la tribu de Sobonfu y también en otras culturas tenemos muchos tipos de rituales de unión entre parejas y también menos socorridos, pero también se pueden encontrar rituales para concepción cuando una pareja precisamente quiere llamar, como en su tribu, al alma, al espíritu de un nuevo miembro. Entonces se hace un ritual de pareja para la concepción. Cuando esta concepción no puede ocurrir, en algunas culturas como la de Sobonfu, también se puede hacer un ritual de separación para que ambas partes de la pareja puedan irse y tener otras parejas, otra oportunidad con ellas para procrear, si eso es lo que desean.
Entonces también son importantes para eso los rituales de separación que dan por concluida la relación y dejan en libertad a la otra persona. Y por último, tenemos los que cada uno puede realizar, que son los rituales personales y se pueden llevar a cabo cuando alguien pierde algo que pues le genera mucho attachment y uno pues quiere precisamente cerrar ese capítulo de su vida y dar por concluida esta pérdida y el dolor que ocasiona. También se pueden hacer rituales cuando uno fracasa en algo para liberarse sobre todo de la culpa. También para eso son los rituales de perdón. Cuando uno ha cometido un error que no le deja vivir y que le ha ocasionado un gran peso de culpa, pues precisamente puede hacer un ritual en el que se perdona y perdona a quien sea que esté involucrado y ahí sucede ese cambio del que les hablo. Si un ritual está bien hecho, pues este cambio va a ser muy inmediato y muy visible. Para diseñar un ritual, según Sobon Fu Somé, pues nos dio 7 pautas. La primera es el motivo. ¿Por qué voy a realizar un ritual? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Eso sería la intención, el para qué del ritual. ¿A quién voy a invitar para ver si es de una categoría o de la otra en la diapositiva anterior? Ahí vamos a ver a quiénes vamos a invitar. El lugar es donde vamos a oficiar el ritual, en la naturaleza, adentro de una casa, de noche, de día. Eso también tiene que ver con la ocasión. A veces hay como lugares específicos donde se cree que la energía es más fuerte y los rituales tienen más poder, o días en los que hay determinada conjunción de planetas, de estrellas, de fases de la luna, y se escoge ese cuándo con cuidado. Ahora, el protocolo es precisamente cómo se va a realizar ese ritual. ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar en medio? ¿Cómo se va a cerrar? Y por último, vamos a hacer una evaluación, que es precisamente ver si sirvió para su propósito o no. A veces puede ser que no sirvan para el propósito inicial, pero sí para uno secundario que no se vio desde el principio, pero pues casi siempre tienen utilidad. En el primer semestre que estuvimos con ella, nos dejó de tarea investigar el diseño de algún ritual de nuestro país. Entonces, Sobonfu pues quería aprender también y que compartiéramos acerca de todo lo que ocurría en nuestros respectivos países acerca de los rituales. Y pues yo siendo psiconauta y habiendo leído este libro que también les recomiendo mucho, que se llama El Camino a Eleusis, donde precisamente Gordon Wasson habla acerca de la primera vez que él fue a Huautla, como el primer extranjero, el no indígena, que comió hongos con María Sabina, y aquí pues describe un poco de cómo fue esa primera experiencia. Y luego cuando él regresó también con María Sabina y le llevó unas cápsulas de psilocibina y ella las usó y dijo que sí, que efectivamente reconocía la presencia de los niños santos, como ella les llamaba, en las cápsulas de psilocibina. Entonces, pues yo al leer algunos libros sobre su vida y lo que hacía en los rituales, pues presenté esto en mi clase con Sobon Fu Somé acerca de las veladas mazatecas con hongos silosivos. El motivo, normalmente antes de Gordon Wasson, precisamente era curar a alguna persona. Entonces las personas llegaban con alguna enfermedad o un problema. Esa era la motivación básica. La intención obviamente era lograr la resolución del problema o la sanación de la enfermedad. Los participantes eran María Sabina y la persona o personas que habían hecho o solicitado la velada, ¿no? El lugar siempre era la casa de María Sabina. La ocasión siempre también era de noche y única y exclusivamente en temporada de hongos. El protocolo
iniciaba con los cantos que ustedes, si quieren escucharlos, pueden buscarlos en Spotify o pues googlear allí Cantos de María Sabina y seguro la podrán escuchar con las grabaciones que se hicieron y que pues siguen trascendiendo. Allí sus cantos se escuchan en mazateco y ella presenta a través de estos cantos, abre un campo para presentar a los honguitos con las personas que iban precisamente en busca de sanación o resolución. Ella concebía a los hongos como unos niños, su espíritu para ella era el de unos niños. Entonces, después de la presentación, lo que seguía en el protocolo era precisamente el comer los hongos, tanto María Sabina como las personas que solicitaron la velada. Después, precisamente, había una serie de viajes que cada uno tenía. Esto quiere decir de imágenes que podían suceder con ojos abiertos o cerrados y pues una serie de cuestiones internas que la gente podría experimentar a través de emociones y no solo de visiones, ¿no? Hay de hecho personas que no tienen visiones con los hongos, pero sí tienen pues introspecciones poderosas, cambios a nivel de la esfera de las emociones. Entonces, allí justamente en ese viaje, bajo los efectos, María Sabina recibía un diagnóstico con relación a cuál era el origen de la enfermedad o del problema y realizaba al mismo tiempo una curación. Muchas veces esa curación continuaba en el mundo de los sueños. Y después se hacía el cierre. Al otro día normalmente podían las personas relatarle a ella qué es lo que habían experimentado la noche anterior y si tenían alguna duda, y ella les hacía recomendaciones derivadas de el diagnóstico y de la curación que había realizado durante la velada. Cuando yo fui a investigar esto, precisamente quise vivir la experiencia de la velada para ver si ahora, en tiempos modernos, después de la muerte de María Sabina, esto seguía siendo así o si había habido cambios en ese ritual, y si era así, cuáles eran esos cambios. Así es que este fue precisamente el motivo de nuestro viaje a Huautla. Llegué con 3 amigos, con alguien que también lo conocieron ayer, también tuvo una ponencia aquí en el Congreso Silocívico, y él es Gabriel Estrada. Él fue nuestro anfitrión y nos guió en la experiencia de encontrar quién nos iba a dirigir la velada, a 2 amigas y a mí. Entonces, cuando llegamos a Huautla, lo que más nos impactó es precisamente que todos los taxis tenían motivos de hongos o directamente la figura de María Sabina o, como se ve aquí, las dos cosas, ¿no? Entonces, después estuvimos viendo, pues, cómo había permeado esta figura la vida en Huautla, y había, pues, precisamente invitaciones para ir de alguna forma, peregrinar hacia la tumba de María Sabina. Y cuando llegamos, decía esto: aquí reposan los restos de una mujer mazateca que con su sabiduría fue admirada por propios y extraños. Si quieren saber más de la vida de María Sabina, les recomiendo muchísimo también este libro de Álvaro Estrada acerca de la savia de los hongos. En Huautla también vimos que había precisamente una radio que se llama Estéreo Hongo en el 92.1 FM, y por supuesto, pues muchas cosas tenían motivos de hongos, como estas guayaberas de caballero. Y yo me compré justo estos aretes allí con forma de hongo en Huautla durante ese viaje. El alcance del impacto social era tal que también en la plaza municipal, en el palacio, pues encontramos
una serie de murales conmemorativos tanto de los hongos como de María Sabina. Este hongo con ojos pues ya nos da un símbolo muy importante de lo que ha impactado allí, de cómo ven al hongo los moradores. También tenemos justamente la estatua de Xochipilli en uno de los murales, el príncipe de las flores de los psicoactivos, y por supuesto también la figura de ella como alguien pues con un aura mística. Gabriel Estrada nos llevó con doña Paulina para que nos guiara en la velada. Ella ya falleció, pero pues fue muy amable con nosotros y fue una grata experiencia conocerla. Allí en su casa tenía su diploma, que pues de alguna forma ella se sentía muy orgullosa por este diploma que la nombraba pues una curandera tradicional. Y en su casa, ahí mismo, igual que María Sabina, ella hacía las veladas y tenía un floripondio blanco ahí en la entrada, muy impresionante, una casa sencilla, limpia, bonita. Y pues aquí pudimos comparar los cambios entre el ritual antiguo en la época de María Sabina y el ritual contemporáneo en el momento en que nosotros fuimos. Como comenté, si el motivo anteriormente era enfermedad o problema, ahora en estos momentos podría ser conexión espiritual o simple y sencillamente curiosidad, ¿no? En nuestro caso, nuestra intención era tener una experiencia mística, una experiencia de trascendencia interior. No, ninguno de los cuatro teníamos ningún problema físico, ni queríamos ninguna sanación. Entonces, los participantes en este caso, en las veladas de doña Paulina, eran también ella, única y exclusivamente con las personas que iban a la velada. El lugar era su casa, igual que anteriormente con María Sabina. La ocasión también era de noche con doña Paulina, pero aquí había la diferencia de que podía ser ya en cualquier época del año, porque ella podía conseguir hongos en la temporada y congelarlos y después descongelarlos para cuando llegaran las personas fuera de esa temporada de hongos, ¿no? El protocolo era muy similar. Había unos cantos en mazateco, nuestra presentación ante los niños santos, ante los hongos, la ingestión, nuestro viaje. Aquí lo diferente es que pues no había diagnóstico y no había curación. Terminaba también cuando nos dormimos todos y en el cierre hubo un desayuno y aquí algo nuevo que fue una limpia con huevo y algunas recomendaciones basadas en lo que ella vio o interpretó en esa limpia con el huevo. El tema aquí curioso pues fue precisamente que yo llevé mi máquina para hacer una observación experimental del campo energético de todos los que participamos en la velada. Esta es la máquina. Aquí pueden ver a doña Paulina, que amablemente pues se sometió también a lo que, a lo que nos permite observar mi máquina, que tiene este sensor donde ella está colocando la palma de la mano izquierda y tiene esta cámara que la enfoca a ella y tiene un software que está integrado pues, en este sistema que se llama AuraVision y lo que mide es la temperatura, la humedad y el coeficiente de tensión y relajación de la mano, que se llama la impedancia, así como otras bioseñales como pueden ser el latido en la palma de la mano. Y todo eso lo transforma este software en códigos de colores y de números. Así puede hacer una simulación de cómo se supone que sería el aura, el exterior del cuerpo humano en esos planos sutiles si se viera, ¿no? Entonces, aquí esta simulación nos hace ver que el color del aura de doña Paulina pues tiene que ver con el
con los tonos malvas, blancos, lilas. Y estos son los números que nos refleja la máquina. Exactamente no sé cómo es que codifica esto, pero una suposición es que, digamos, lo que sea que pase por el cuarto dedo, el dedo asociado con el cuarto chakra, pues será lo que ponga aquí la máquina en la tercera columna. Pero pues justamente lo que yo quería ver es que sea lo que sea que mide esta máquina, nos arroja unas cifras numéricas y esas cifras numéricas se pueden contrastar. Esta es precisamente una toma de la energía de Gabo. Todas estas tomas fueron llevadas a cabo antes de comenzar la velada. Esta es mi amiga Alicia. Aquí vemos las diferencias precisamente entre los niveles iniciales de energía y los colores de cada uno. Y también Alicia, pues precisamente es fotógrafa, una fotógrafa profesional, y también nos colaboró con unas fotos muy hermosas en ese viaje. Y también quiso ir una amiga mía que se llama Rocío y que ella precisamente en un viaje de hongos sintió que el espíritu del hongo le pedía que ella compartiera esta medicina de los hongos con otras personas y ella comenzó a hacerlo a su manera y pues precisamente también tenía curiosidad de ver cómo era una velada mazateca original y quiso acompañarnos y participar. Y vemos aquí pues que el color de su aura es parecido también al de Doña Paulina. Y por último pues también esta es la imagen de mis resultados como yo estaba antes de comenzar esta velada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tenía mucha energía en el tercer ojo, en el sexto chakra. Rocío la tenía más arriba, el chakra más alto era el chakra corona, relacionado con la espiritualidad. Mi amiga Alicia, el segundo chakra, relacionado con la creatividad y la sexualidad. Y Gabo pues tenía todo un poco más parejo, ¿no? Entre los chakras inferiores y los superiores no había tanta diferencia, como fue el caso de algunas de nosotras, que sí se veía muy claro alguno más alto. Entre los preparativos para la velada mazateca también se incluía que doña Paulina le dio a mi amiga un vestido tradicional y la peinó para la ocasión. Y aquí estamos finalizando, aquí estoy yo con ella cuando inicia la limpia con huevo. Para quienes no sepan qué es precisamente que te frotan alrededor del cuerpo con el huevo. Después el huevo lo parten en un vaso con agua y la chamana observa las configuraciones de la yema y la clara, cómo están en el vaso con agua. Y pues a través de los simbolismos que ella percibe, que ella lee, allí pues te da algunas recomendaciones para facilitar tu camino en la vida. Eso ya es al otro día de la experiencia y lo que yo hice fue precisamente tomar medidas de todos, menos de doña Paulina, que ella solo la medí antes de iniciar, pero todos los que participamos en la experiencia los medí antes, durante y después de la experiencia para contrastar precisamente esas diferencias en su bioenergía. Y aquí tenemos los números. Entonces, podemos ver aquí, esto que está en negro es el antes de Gabo, cómo llegó en promedio su energía. Durante, cómo se incrementó un poco en 2.85 y tantos esta energía durante los efectos. Al otro día, en la mañana, pues hubo una baja con relación a los efectos durante el transcurso de la ceremonia, pero al restar cómo llegó de cómo se fue, pues esta medición
esta resta entre la primera y la tercera mediciones nos da a favor 1.42 y tantos de aumento de bioenergía en el campo energético de Gabo. En el caso de Alicia, estos son sus valores. Con esto hubo al revés, durante la velada, un descenso de su energía en 10 puntos. Al otro día, un poquito de aumento con relación a la noche durante la experiencia, pero con relación a cómo llegó, pues hubo un decremento de menos 7.14 puntos por aquí, ¿no? El caso de Rocío fue similar, fue menos la disminución, pero entre cómo llegó y cómo se fue, pues hubo menos 1.4285. En mi caso, yo sí tuve un aumento durante la ceremonia y luego al otro día un decremento de ese mismo aumento, o sea que me quedé en cero, en tablas, como decimos en México. Y esto pues ya hablando precisamente con cada uno de mis amigos acerca de cómo fue su experiencia, pues yo lo que pude notar es que precisamente Gabo, al ser Huautla, su tierra, su cultura y su tradición, pues disfrutó mucho la ceremonia y tuvo este aumento de energía que siguió constante hacia el otro día. En cambio, Alicia y Rocío, las dos me contaron que sufrieron un choque cultural, por llamarlo de alguna forma, debido precisamente a que pues, los cantos de Doña Paulina tenían una connotación un poco cristiana que para ellas fue confrontante porque esos cantos hablaban sobre el pecado y el castigo y el pedir perdón, ¿no? Y pues ellas no se sintieron muy identificadas con todo esto y al revés, como que una de ellas incluso empezó a mal viajarse un poco. Con relación a lo que yo viví, pues yo sentí como que no me hicieron tanto efecto los hongos porque desde mi punto de vista la dosis fue pequeña al dividirla entre todos nosotros y yo creo que eso siempre pues se hace por dos cosas, ¿no? Por seguridad para que pues las personas tengan un viaje más controlable o también pues porque hay en esos momentos quizá escasez, no hay tantos hongos y entonces te dan pues una dosis menor, ¿no? También pues saber cómo es la dosis personal de cada quien es difícil, pero en este caso yo así lo sentí conmigo, que la dosis había sido un poco baja. Y después, ya un poco antes de regresar de nuevo al centro del país, desde donde partimos, hubo una cosa muy mágica para mí y es que precisamente uno de los taxistas que nos iba a llevar a la estación nos dijo que ella conocía a doña Eulalia y que ella nos podía facilitar hongos para que nosotros hiciéramos nuestra propia ceremonia en una cascada a la cual él nos podía llevar. Entonces aceptamos muy felices y nos fuimos a la cabaña de doña Eulalia y la entrevistamos también. Ambas entrevistas con doña Paulina y con doña Eulalia están grabadas y las vamos a editar para subirlas al canal de YouTube de Mindsurf y así ustedes puedan pues escucharlas directamente con todo lo que cada una nos cuenta. Doña Eulalia, pues lo que más rescato de todo lo que nos contó es que para ella no existe la posibilidad en su cultura de comprar o de tener acceso a las medicinas. Y cuando se enferman, lo único que para ellos les ayuda son precisamente los hongos. Y acuden a ella en busca de esos hongos y cada uno se los toma a veces en el espacio de doña Eulalia o a veces simplemente se los llevan y cada quien lo hace en su casa o en la naturaleza, como fue el caso de nosotras. Esta es pues la llegada a la cascada de la regadera. Este es el taxista que nos hizo el favor de proporcionarnos la
información y todo para llegar a este momento de tener nuestra experiencia con hongos en esta cascada tan hermosa que se llama precisamente La Regadera. Y pues aquí pongo justamente la comparativa de cómo fue nuestro ritual con relación a las veladas. Aquí nuestro motivo pues fue la curiosidad y en cierta medida también la investigación, aunque en esta oportunidad yo no llevé la máquina precisamente porque todo fue improvisado y estando en la naturaleza, de todos modos, no habría tenido dónde conectarla. Entonces, nada más tuvimos una medida que fue la de en la mañana, cuando habíamos despertado, y hasta el final, hasta el otro día, ¿no? Entonces, nuestra intención fue precisamente estar en comunión con la naturaleza tan hermosa de esta cascada. Las participantes ahora solo fuimos Rocío y yo, y el lugar fue la cascada de Huautla. En esta ocasión hicimos la ceremonia de día y la época pues era precisamente época de hongos. El protocolo que seguimos, que fue dado por mi amiga Rocío, que como les comento, ella empezó a facilitar ceremonias de hongos en el Estado de México, guiada por la voz que ella escuchó en una de estas experiencias. Entonces su protocolo consistió, aún sin haber conocido las veladas mazatecas antes, también en una presentación entre el espíritu del hongo y nosotras, en la ingestión de los hongos, y pues nuestro viaje fue bastante individual. Ella se fue hacia abajo de la cascada y yo me quedé hacia arriba, y estuvimos cada una en nuestro espacio interior hasta que después, ya un poco bajados los efectos, tuvimos tiempo para compartir, relatarnos en nuestro cierre lo que cada una vivió y cenar, ¿no? Entonces, aquí miren exactamente, esto fue la cantidad de hongos que dividimos entre ambas. Entonces, como ven, fue una dosis mucho más grande de lo que tuvimos en la velada mazateca, y por lo tanto también pues los efectos que ambas experimentamos fueron completamente distintos, más intensos, y, y pues aquí justo tenemos estas fotos que puse yo aquí para que viéramos la perspectiva de los viajes que tuvo cada una, yo desde arriba y ella desde abajo en la cascada. Con los hongos yo he tenido casi siempre unas visiones psicodélicas muy importantes. A mí es difícil, por ejemplo, en la ayahuasca, que todo el mundo cuenta lo que ve, yo casi nunca veo nada, pero con los hongos siempre, ¿no? Y aquí pues puse estas dos fotografías para, de alguna forma, quien no ha comido nunca los hongos o no sabe exactamente de qué tipo de imágenes estoy hablando, pues aquí hay algo que yo hice así vagamente para darles esta representación, esta idea de cómo sobre la misma imagen hay cambios, ¿no? Entonces aquí, como yo más o menos veía el cielo y los árboles, aquí la visión de la cámara y un poco el intento de la visión que yo tenía bajo los efectos. También soy yo seguidora de algo que se llama Un Curso de Milagros, que es un libro súper gordo sobre pues una forma distinta de ver el mundo y de concebirlo, y hay una parte de teoría y otra de 365 ejercicios para practicar esa teoría, y yo estuve precisamente en esa época con uno de los ejercicios trabajando durante mi viaje, y realmente llegué a tener lágrimas de felicidad en los ojos debido a las comprensiones de cosas que no había yo superado, y en esos momentos teniendo en mi mente el texto del curso más justamente la energía de los hongos en mi interior, pues pude llegar a esas resoluciones y a experimentar esa felicidad y esos estados literalmente de éxtasis a los que pues se asomaron esas lágrimas de felicidad a mis ojos, ¿no?
Y luego, pues también, como siempre, entro como en este campo de la conciencia ecológica, de por qué nos salimos de la naturaleza, de qué estamos haciendo con la naturaleza. Y pues justo allí en la regadera, en ese espacio natural tan hermoso, había mucha basura y me dio por empezar a recogerla. Y lo mismo le ocurrió a mi amiga Rocío, que quizá por estar debajo de la cascada tuvo un viaje completamente distinto al mío. Ella entró en contacto con inteligencias o seres que ella les llama de baja vibración, así los describió, que estaban allí en esa área de la cascada y pues tuvo una conversación, por no llamar ahí como un poco un pleito con estas entidades, y fue un viaje completamente distinto del que ella tuvo, del que yo tuve, pero justamente concluimos ambas en lo mismo, en esta necesidad de recoger la basura que no venía al caso en tan bella naturaleza. Y ahí de nuevo pues eh, ya nos unimos y hablamos, y al otro día es cuando yo me volví a checar con la máquina y mi energía estaba completamente alta en comparación a lo máximo alcanzado en la velada. Aquí vemos las dos gráficas de cómo estaba la energía y pues hay un aumento mucho más considerable cuando estuvimos en la naturaleza y con una dosis más alta de hongos. Entonces, esto tiene mucho que ver con algo que pues es la teoría expandida del set y el setting que Ibrahim Gabriel ha propuesto y que seguramente nos va a hablar en algún otro momento sobre ella, pero tiene que ver justo con esto, con qué piensa nuestra cultura acerca de lo que estamos haciendo, no solo nosotros en nuestro interior cómo estamos, sino también qué se cree, qué ideología hay en el trasfondo que está permeando también desde la sociedad nuestras experiencias. Entonces, pues como les comenté, el choque cultural que tuvieron mis amigas en la velada por los cantos y toda la ideología pues católica mezclada con la ideología pues mazateca, para ellas fue como muy confrontante y la dosis fue menor, y entonces la energía pues también se ve en las gráficas como menor. En cambio, cuando estuvimos en conexión con la naturaleza, con nuestros propios códigos espirituales, en nuestra propia energía, pues precisamente con esta dosis más alta también, aquí esto se muestra muy gráficamente en nuestras bioseñales, cómo ese cambio ha sido este aumento mucho mayor. Entonces, pues todo esto lo presenté precisamente en la clase de nuestra maestra Sobon Fusomé en el primer curso, y en el segundo, pues ya nos subió el listón y ahora nos dijo, les toca diseñar su propio ritual a ustedes, ya que analizaron alguno de su país y cómo era en la antigüedad, cómo fue cambiando, pues ahora ustedes pueden diseñar su propio ritual pensando en todo este diseño, lo que ya hemos compartido. Pues a mí se me ocurrió hacer algo que tenía que ver con las abuelas, porque leí dos cosas. Uno es este artículo que les pongo aquí sobre la sensibilidad de la tercera generación en un experimento que se hizo con ratones. Entonces, se condicionaba aversivamente a unos ratones hacia un olor y se vio que los receptores hacia ese olor provocaban tanto miedo a esta ratita que los transmitía también a sus descendientes, a sus hijos y a sus nietos. Y entonces todos ellos tenían mayor cantidad de neuronas que eran sensibles a este olor, de receptores hacia esta molécula. Y entonces, pues aquí se vio que el miedo sí se puede heredar, que hay una hipersensibilidad que se transmite a los hijos y a los nietos frente a lo que al abuelo le ha dado miedo, al abuelo o a la abuela, que pues mandan esa carga genética. Y pues esto se vio contrastado no solo en la conducta, sino como les comento, directamente un cambio observable en el cerebro en forma de los receptores. Y también había una sobrerepresentación
en las células sensitivas. Así es que, pues, esto nos lleva a concluir, esto y otros experimentos, por supuesto, no solo este, que los efectos de la dieta, pues, tienen también cambios en las hormonas y también, pues, todo lo que son sucesos que uno vive como traumáticos afectan a otras generaciones y no solo a nosotros mismos. Y en este sentido, pues es la segunda información de la cual yo partí para diseñar mi ritual, que tiene que ver con las enfermedades mitocondriales basadas precisamente en lo que ocurre en el ADN de la mitocondria, y entre ellas precisamente se heredan los desórdenes del humor, como la depresión, bipolaridad, ansiedad y algunas dependencias químicas. Y algo que a mí y a mi hermana nos interesaba mucho, pues que era el tema de la diabetes, que es una enfermedad mitocondrial y que mi abuela se murió de eso y murió ciega. Mi mamá también tiene, y mi hermana y yo queríamos que pues eso ya en nuestra generación se terminara y no heredarlo, ¿no? Entonces, precisamente eso fue una de las motivaciones importantes de hacer el diseño de este tipo de rituales, para ver qué nos habían heredado las abuelas y cómo nosotros podíamos trascender o cambiar esa herencia, liberarla de nuestros genes, ¿no? Entonces, pues aquí les puse también estas otras informaciones para quien quiera profundizar en el tema, que pues las pueden encontrar fácilmente googleando, acerca de las características especiales del ADN mitocondrial y cómo a través de él se puede rastrear todo el linaje actualmente de cualquier persona en el mundo, ¿no? Y hay pues aquí esto que está en la Wikipedia acerca de la EVA mitocondrial, que ha sido pues ya justamente el estudio de dónde están los linajes, de quién llegó primero al planeta y de dónde se diseminó todo el ADN. Entonces, pues es muy interesante y les recomiendo que lo chequen. Este fue finalmente el ritual que yo diseñé, que tiene como motivo conocer y honrar el destino de las abuelas porque nos afecta a nosotros personalmente. La intención es cambiar nuestros destinos y liberarnos de cargas genéticas o emocionales. Los participantes son, si se puede, las abuelas mismas, perfecto, mejor, y si no, los nietos y las nietas. El lugar, yo inicié, la primera vez que lo hice fue en Bolivia y después lo hice también en México. La ocasión fue precisamente el Día de Muertos y el protocolo que seguimos fue también una salutación, declarar nuestros propósitos personales, crear un mandala con pétalos y semillas, escribir una carta de gratitud a las abuelas por todo, comentarles a ellas lo que queremos trascender y solicitar su ayuda para lograrlo. Ya sea que estén o no en el plano físico, nosotros escribimos estas cartas para manifestar esta intención. Y para el cierre invocamos un sueño de sanación con relación a todo eso que queremos sanar o resolver cada quien según su estilo. Aquí tenemos justamente el cartel de ese primer taller en donde estrené este protocolo de ritual y pues se llamó precisamente Las huellas de mis abuelas y fue en noviembre. Eso fue la invitación. ¿Qué sabes de tu abuela materna? Es muy importante para ti porque es la clave a la hora del traspaso de información genética y de programas. Entonces, esto era precisamente la información para explicar lo que a ustedes ya les he explicado y comentar esto, que todo lo que la abuela vivió y sintió al vivir cada evento de su vida está por allí grabado y puede haber llegado hasta nosotros. Pero al tomar conciencia de la vida de ellas y darnos cuenta de todos sus miedos, podemos llegar a esta conclusión de que son miedos heredados los que tenemos ahora nosotros y que vienen de ellas. Entonces, al comprender sus vidas y honrarlas, podemos también sentirnos libres de muchas de esas cosas que a veces nos impiden avanzar y se conviertan en energías estancadas que no nos dejan fluir, ¿no? Entonces, pues justamente el objetivo de todo el taller era hablar acerca de las abuelas
y trabajar su legado a través de técnicas de constelaciones familiares, genograma y arte natura, que son precisamente las creaciones de estos mandalas, individuales o colectivos. En el caso de Bolivia, estos mandalas y todo fue hecho individualmente porque lo hicimos a través de Zoom y cada quien estaba en su casa, en su espacio y creó su propio mandala. El material que pedimos para el taller fueron, obvio, fotografías de las abuelas, las flores que les gustaban más a ellas, si es que tenemos ese dato, nuestras flores preferidas, si queremos ofrendarlas para ellas, semillas, cada quien las que quisiera, y por supuesto lo más importante y que se tenía que hacer previo antes de llegar al taller, que es resolver 2 cuestionarios, uno por cada abuela, para precisamente ir viendo la búsqueda de eso que queremos trascender. Entonces aquí les presento un poco los cuestionarios, no voy a entrar en detalle con ellos, pero voy a decirles de todas estas preguntas que hicimos, algunas que son muy claves, ¿no? Por ejemplo, ¿tuvo alguna enfermedad importante? Algo también importante para ti es cuándo y cómo conoció a tu abuelo. ¿Cuándo se unieron y cuántos hijos tuvieron? ¿Qué tipo de relación? Si eran un matrimonio, unión libre, estable, inestable, un encuentro pasajero. Todo eso también es muy importante para adentrarnos en la vida de las abuelas. Si ya no vive, también saber por qué murió, en qué circunstancias, qué miedos y sufrimientos principales experimentó durante su vida, también conociendo el contexto histórico en el que a cada una les tocó vivir. Y pues ahí otra pregunta importante es si nosotros compartimos algunos de esos miedos o sufrimientos con ellas. Porque a veces sobrereaccionamos, así como los ratones, frente a un miedo que ya en nuestra edad, en nuestra circunstancia actual, no tiene nada que ver con lo que ellas vivieron, pero que sigue actuando allí desde nuestro inconsciente y condicionándonos. Entonces, también para tomar fuerza, vemos qué alegrías y logros principales experimentaron nuestras abuelas y si nosotras compartimos algunos de ellos, qué deseos inconclusos dejaron las abuelas. Nosotros queremos continuar con algunos de ellos y si es así, lo estamos haciendo de manera voluntaria o por obligación del propio sistema que lo impone. Entonces ahí nos preguntamos si nos gustaría heredar algo de nuestras abuelas o trascender algo, que es las preguntas finales y con las cuales emprendemos ese trabajo de constelaciones o de genograma o de lo que cada quien le toque. Entonces es muy recomendable para responder estos cuestionarios, si nuestra abuela está viva, preguntárselos directamente a ellas. Y si no, pues a nuestros padres, si también todavía viven, o si no, algún familiar que quede vivo y los haya conocido, para que nosotros podamos tener diferentes puntos de vista, incluso podemos hacer más de una entrevista para tener todas estas respuestas el día del taller. Aquí pues les pongo como ejemplo un poco las fotografías y las respuestas de mi abuela materna, que es precisamente la que heredó este patrón de la diabetes en mi sistema. Y pues la vida dura que tuvo ella que vivir como pues al emigrar desde Guadalajara hacia el Estado de México. Y pues con ella compartí el hábito de fumar. Mi abuela fumaba y yo durante algunos años, muchos de mi vida, fumé tabaco igual que ella por heredar esa costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué deseos inconclusos dejó? Ella quería ser cantante, siempre quería cantar y no profesionalmente y nunca lo hizo. Y es un deseo también que comparto con ella y que le heredé, ¿no? Entonces, en la gastronomía y en el canto, pues sí me gustaría heredar su legado y lo que quiero trascender con mi ritual, pues es precisamente el legado de la diabetes y la carencia económica que también estuvo muy vinculada en la vida de ella. Y como contraste pongo pues justo también la vida de mi abuela paterna, que fue lo contrario. Ella fue pues como una luz muy grande y una gran guía para mí, para mi vida. Ella creó una escuela y también pues yo por eso se me ocurrió crear mi propia escuela siguiendo el legado de esta otra abuela.
Aquí estoy con ella y con mi abuelo, su esposo, de chiquita. Y pues ellos me educaron mucho. Tuve mucho más contacto con mis abuelos paternos, que tenían una casa muy grande cerca de mí, que luego justo una parte de esos terrenos se convirtieron en la escuela, que es precisamente donde estudié la psicología sistémica, la licenciatura y la maestría, y allí contrataron a profesoras tan fantásticas como Sobon Fusomé, que nos explicó todo esto sobre los rituales y nos guió a explorar nuestros orígenes y luego a recrear o crear nuevas cosas que pudieran servir a nuestra sociedad contemporánea. Entonces, pues aquí tengo unos ejemplos de los mandalas individuales que hacen pues cuando cada quien está en su casa y hacemos todo esto a distancia. Y luego en México tuve la oportunidad de hacer otro, pero ya presencial. Y en esta ocasión hicimos un mandala grupal y aquí vemos precisamente esta distinto conformación menos geométrica, menos simétrica que los individuales, pero muy poderosa también. Y aquí hay precisamente 3 nietos de la misma abuela, pero pues justo de diferentes hijas de la misma abuela, los 3 creando este mandala colectivo desde su enfoque, porque recién había muerto su abuela Emiliana y aquí una de ellas pone la E de Emiliana. Y pues yo voy a concluir aquí invitándoles a, si quieren participar en el próximo ritual de las huellas de mis abuelas, próximamente. Ahora que han escuchado todo esto acerca de cómo nos pueden influir los destinos de nuestras abuelas, que ustedes sienten que lo necesitan, entonces si quieren, pues por favor escríbanme para participar con nosotras en camalpica@gmail.com. Y pues aquí yo me despido también con una última invitación a que participen con nosotros, también no solo cuando hagamos actividades por acá presenciales, sino en todo lo que es nuestra plataforma educativa Mindsurf a distancia, que pues comenzó con el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf. Ya tenemos ahora el tercer grupo. Cada uno pues es un año de instrucción acerca de los estados ampliados de conciencia a través de meditación, plantas, psicoactivos y mind apps diferentes. Entonces, también tenemos otros que son ya específicos acerca de temas que nos puedan interesar. Este mes, precisamente, como es agosto, tuvimos un curso con la maestra Midi acerca de la psilocibina y las microdosis, y pronto tendremos otros cursos con otros profesores también que ustedes ya conocen del círculo y que nos van a transmitir con mayor profundidad más acerca de los temas que cada uno de nosotros manejamos. Así es que pues les dejo la invitación y me despido de ustedes deseándoles lo mejor